Buenos días. Primera de Reyes 17 del 8 al 24. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo: Señor, mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces, mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Es palabra de Dios. Salmo 146. Alaba, alma mía, al Señor. Mientras yo viva, alabaré al Señor. Todos los días de mi vida le cantaré salmos. No pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra, y el mar y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos.
El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. El Señor reinará por siempre. Sión, el Señor es tu Dios eterno. Aleluya. Esta es palabra de Dios. La lectura de la epístola nos viene de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículos 11 hasta el 24. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo, yo dejaba atrás a muchos de los de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, quien me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo también hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro, delante de Dios, que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de la iglesia de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solo oían decir: el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir, y alababan a Dios por causa mía. Esta es palabra del Señor. La lectura del Evangelio corresponde al libro de Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo:
un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. La lectura del Evangelio corresponde al libro de Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 al 17. Esta porción se llama Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Bienvenido. Estos días la prensa se ha ocupado bastante de la toma que hizo las autoridades distritales de El Bronx. Pues El Bronx es un lugar que reemplazó al Cartucho, ¿se acuerdan el antiguo Cartucho? En otrora fuera un barrio, se llamaba el barrio Santa Inés, que era donde vivía una buena parte de la burguesía bogotana, pero que a raíz del Bogotazo, ¿se acuerdan el Bogotazo? Cuando Jorge Eliezer Gaitán, pues hubo una revuelta, la mayoría de las casas fueron quemadas, saqueadas, entonces la gente abandonó esas casas y se fueron hacia vivir hacia el norte, y quedó ahí eso desocupado, que después fue ocupado por desplazados, por gente que... Y poco a poco esto se fue convirtiendo como en un sector, una especie de república independiente. Y es como un sector que se conoce más bien como esos tipos de sectores de tolerancia, donde pues las autoridades saben que allá pasan cosas malas y como que se hacen los de la vista gorda, a veces algunos hasta colaboran. Pero en esta toma fue una cosa impresionante porque muchos de las personas que estaban allí dieron sus testimonios y la cosa pues fue realmente escalofriante, ¿no? Lo que hablaban ellos. Allí habían bandas criminales muy poderosas que se habían apoderado de una cantidad de gente. Dicen que alrededor de 2.500 personas estaban viviendo allí. La mayoría personas sin hogar, drogadictos, personas muy necesitadas. Entonces esta gente acudía a la necesidad de estas personas drogadictas, les daban la droga, pero a cambio de la droga pues les pedían plata, explotaban niños, no solamente en el trabajo, sino explotación sexual, y muchos
era casi hasta el grado de la esclavitud, o al grado de la esclavitud. Se cometían toda clase de delitos allí, secuestros, extorsiones, inclusive estas bandas criminales tenían unos que se llamaban los soldados, que llamaban los Saiyajines, y eran grupos, dice que alrededor de unos 60, que eran reinsertados, eran hasta policías, habían ahí. Y son personas que eran los que mantenían el orden, los soldados de esta gente, de estas bandas criminales, y estos tipos hacían su ley como ellos querían. Eran los que hacían los cobros, los que repartían la droga, se encargaban de hacer los asesinatos, y de forma atroces. Decía que a la gente las picaban, las echaban a los perros. Bueno, era una cosa espantosa, o sea, lo más bajo que uno pueda imaginar de un ser humano ocurría allí en este Bronx. Y muchas de estas personas estaban atrapadas allí. Según los testimonios de algunos de los que sacaron, decían que hubo un testimonio que me causó me conmovió. Uno dijo: uy, es que cuando yo los vi que entraron y me sacaron fue como ángeles que me sacaron del infierno, porque esta gente estaban atrapadas allí, no podían salir. Y lo más triste también es que muchos de ellos no quisieron meterse a los programas de resocialización que está ofreciendo el distrito, porque dicen que según la Constitución el distrito no puede obligar a nadie a resocializarse, porque cada uno es dueño de su propio destino. Y entonces muchos de ellos no aceptaron entrar a los programas de resocialización que les estaba ofreciendo el distrito y prefirieron seguir allí, ¿no?, en estas circunstancias. Y eso era también aterrador. Muchos de ellos porque temían. Esta gente manejaba el terror, manejaba el miedo, pero además manejaban la necesidad del vicio que tenían estas personas para dominarlos. Así que si uno se pone a ver esto era un imperio de terror, un imperio de muerte, un imperio que era poderoso, o sea, mucha gente tenía el poder sobre la vida, tenía el poder sobre la voluntad de las personas, de muchas personas que vivían allí. Y lo más aterrador es cantidad de niños que ya los estaban llevando desde pequeños en el vicio, para más tarde, pues, aprovechar de ellos en diferentes circunstancias. Las lecturas de hoy nos hablan de poderes que nos superan, cosas que van más allá de lo que nosotros somos capaces de controlar. 2 viudas pierden a sus hijos por causa de la muerte, y por el poder de Dios son devueltos a la vida y son entregados a sus progenitoras. Un furibundo religioso, fundamentalista, perseguidor de los cristianos, que por el poder de Dios es convertido en uno de los apóstoles más importantes en la predicación del Evangelio de Jesucristo al mundo gentil, y un adorador salmista que reconoce que no hay que poner nuestra confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar, sus días se acaban, sino que debemos poner nuestra confianza en el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y todos nosotros, de una forma u otra, vivimos bajo el poder o bajo el dominio de poderes que son superiores a nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, del poder político, donde caben todos nuestros gobernantes. Estamos hablando del poder legislativo, donde están todos nuestros congresistas y asambleístas.
el poder económico, están el Banco de la República, pero además las leyes salvajes del capitalismo neoliberal, que es el que está dominando la economía. El poder cultural, estamos sometidos bajo poder cultural, o sea, nosotros tenemos una identidad como colombianos porque pues estamos inmersos dentro de una cultura. ¿Y por qué no el poder religioso? El poder religioso. Todavía hay una cultura religiosa en nuestro país. Y el poder de la muerte. Ha sido un país donde ha imperado el poder de la muerte durante muchos años. Que de una forma u otra estamos buscando una salida. Pero ahí está, ¿no? El poder de la muerte imperando. Y lo vemos en este bronce, aquí nomás, en nuestra ciudad, a pocos pasos de la Casa de Nariño, donde están los gobernantes. Y si se dan cuenta, todos estos poderes son poderes humanos. Y la historia de la humanidad dice que muchos de estos poderes se crearon para el beneficio de la propia humanidad. O sea, es como la civilización ayudando al ser humano, y muchos de estos fueron hechos con causa justa. Pero lamentablemente la historia también nos muestra que, sobre todo en nuestros países, terminamos siendo víctimas de esos poderes que fueron hechos para beneficiarnos, pero que a la larga terminamos luchando contra este tipo de poderes. Por ejemplo, aquí en Colombia, que alguien se enferme es un problema, porque bueno, si no le pasa, si está medio enfermito, entonces pues acude a acetaminofén, cosas sencillas. Pero si ya es algo más complicado, la mayoría de las personas terminan luchando contra el poder de ese sistema porque pues no le dan los medicamentos que se corresponden o los tratamientos que corresponden, y acude a otros poderes, que es los poderes jurídicos, por ejemplo, poniendo tutelas para que sus derechos sean respetados. Entonces fíjese que terminan muchos, y muchos han denominado el paseo de la muerte a las personas que van de un hospital a otro buscando la atención. Una poderosa EPS que el gobierno intervino y que está liquidando en este momento, me negó una deuda muy grande que tenía conmigo por tecnicismos jurídicos. Así que me tocó acudir a un abogado, y en este momento pues toca algo más. Pero ellos simplemente están diciendo, no, es que usted debía presentar era las originales, entonces no me reconocen. Y estoy en eso, estoy luchando por algo justo, por casi 2 años de servicios que les presté a ellos, y en este momento eso yo veo que esa práctica está perdida, porque me veo tan incapaz frente a ese poder, que son personas que están respaldadas por las mismas leyes, están respaldadas por la parte policial, están respaldadas por todo eso, y uno como simple ciudadano se ve totalmente indefenso frente a estas circunstancias. Y si no fuera por la fe que yo tengo en el Señor y porque sé que el Señor es poderoso, yo creo que en este momento mi desesperanza sería absolutamente total. Porque yo tengo la esperanza en el poder y en la justicia divina. Y sé que si acudo al Señor, ya acudí a las instancias a otros poderes, pero sé que a la larga el Señor va a hacer justicia en mi vida. Y eso es lo que a mí me da firmeza para seguir adelante. ¿Y qué decir del poder de la muerte? Según la Biblia, la muerte fue introducida al ser humano por el pecado. Pero también la Biblia nos dice que el ser humano, que el alma del ser humano es inmortal, vive para siempre. Así que a la larga, la muerte, según la Biblia, es la separación de Dios, una separación eterna de Dios. Pero es importante entender que muerte no es solo pérdida de la vida física. Jesús hablaba de los muertos en vida, de aquellos que existen, pero que son esclavos de los poderes que los oprimen,
como a estos niños drogadictos allí en las mafias del Bronx, o de esas personas que les debían dinero y que eran deudas impagables, que terminaban siendo torturadas y aún asesinadas. Así que existir no es lo mismo que vivir, y menos aún vivir la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos, la vida por la cual Jesús dio su propia vida. El relato del Evangelio tiene una estrecha relación con la primera lectura que vimos también de la resurrección del hijo de una viuda, dos personajes que se encuentran en situación similar, dos viudas que pierden por la muerte física a sus únicos hijos. Son desenlaces similares en los cuales estos muchachos son revividos, son vueltos a la vida. Yo diría que estas lecturas de hoy son un canto al poder de Dios sobre los poderes que nos rodean. En este caso, el poder de la muerte es dominado por el poder de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el poder de la verdad de Cristo sobre el poder de la tradición y el fundamentalismo, y un poder de la protección de Dios contra las injusticias de los humanos, como vemos ahí en el Salmo. Así que estas lecturas de hoy nos dan esperanza de que no estamos solos, de que tenemos a un Dios que está a favor de nosotros, está a favor de aquellos que somos oprimidos por esos poderes que muchas veces son injustos y que no nos permiten vivir vidas plenas. Jesucristo se enfrenta a la muerte y la vence. El hijo de la viuda de Naín vuelve a la vida. Es un reto el vencer a la muerte, y Cristo nunca se ha resistido a eso, porque Él dijo: yo vengo a traerles vida y para que la tengan abundantemente, vida en abundancia. Y es que la vida que Cristo nos trae no es una vida para vivirla en el más allá, sino es una vida para vivirla acá, ahora, en este mundo terrenal. Un mundo pensado y creado para el ser humano, en donde todos los hombres tienen derecho a encontrar su hogar, y donde todos nosotros también estamos llamados a trabajar por la vida, a favor de la vida, entendiendo que la vida también es estar con Dios. Así que Jesús, con su propia autoridad y por el poder del Espíritu Santo, le devuelve la vida a este joven cuya viudez significaba la muerte social. Así que el poder de Jesús es fuente de vida para las personas, aún en contravía de poderes humanos que a tanta gente impiden desenvolverse como personas, incluso vivir dignamente como Dios quiere que nosotros vivamos, que tengamos una vida digna, que tengamos una vida feliz, que tengamos una vida plena. Y que muchas veces los poderes humanos reducen a situaciones de inhumanidad, a situaciones de dolor, a situaciones de bajeza. La muerte del hijo de la madre viuda es una realidad propia del ser humano, porque la muerte es inevitable, todos llegamos a ese punto. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente no es tanto la resurrección del joven lo que Lucas quiere expresar allí, sino lo que él quiere expresar es la compasión hacia esta viuda, porque esta viuda, al perder a su hijo,
ya era una persona que era nula para la sociedad. No tenía esposo, ya no tenía hijo, entonces era una persona que a lo sumo iba a ser digna de la caridad, de las limosnas de las demás personas. Así que el Señor resucita al hijo y se lo entrega y le devuelve la vida a esa madre que prácticamente ya había quedado muerta en vida. Así que no es solamente un gesto de poder o un gesto humanitario del Señor Jesús, sino que es el Señor Jesús retribuyéndole esa identidad personal que necesitaba esa madre ante poderes que ella no podía manejar, como era el poder de la muerte. Yo pienso que ese es el reino de Dios. El reino de Dios que trajo Jesús para nosotros es ese nuevo ordenamiento humano que Jesús trae para nosotros. Y la parte final de la lectura de este evangelio nos muestra que sí, muchas personas entendieron eso, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo, ha venido a liberar a su pueblo. El poder de Dios libera y salva. Ese es el título que le he puesto a esta prédica. Y esta es una gran noticia que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas, pero que también tenemos que difundir a los demás. Hace algunos años, no sé si recuerden, José Fernando predicó sobre este pasaje y él hablaba de la caravana de la vida encontrándose con la caravana de la muerte. Que es cuando los apóstoles, la caravana de la vida era Jesús caminando con sus apóstoles entrando a la ciudad de Naín, y la caravana de la muerte eran el entierro que salían con el hijo de la viuda de Naín. Pues yo diría que hoy también nosotros, o familiares o amigos, podemos estar haciendo parte de esa caravana de la muerte que avanza saliendo de la aldea de Naín. Y eso sucede cuando nos dejamos llevar por la desesperación ante esos poderes humanos y no humanos, porque el poder de la muerte es un poder que no podemos controlar, pero debemos entender qué es lo que pasa. Y son poderes que nos rebasan, son poderes que están más allá de nosotros. Pero si nos dejamos desesperar por esas situaciones, si no entendemos que Dios está a favor de nosotros, es posible que nosotros seamos prisioneros de ese poder, así como esta gente era prisionera de estas mafias en el Bronx. Si nos dejamos seducir por espejismos de la sociedad de consumo, por todo este poder económico, también podemos hacernos esclavos de esa situación y vivir desesperados porque no tenemos el dinero o un estilo de vida que queremos. O también cuando tratamos de buscar la felicidad en medio de la superficialidad o de cosas pasajeras, cosas que no son eternas, y no buscamos el verdadero amor, que es el que Dios nos está ofreciendo. Si pasamos por estos momentos, allí es cuando nosotros debemos estar seguros de que el Señor nos está hablando con su palabra. Esa palabra de levántate a este muerto fue una palabra para el hijo de la viuda, pero también fue una palabra para la viuda, una palabra de esperanza. Y también es una palabra para nosotros hoy en día. Levántate si estás postrado, levántate si estás en una situación de indefensión, en una situación donde los poderes que te rodean te superan. Levántate si pierdes la esperanza, levántate si de alguna forma estás viviendo una muerte, así no sea una muerte física, pero puede ser una muerte espiritual, y esa es la palabra que viene del Hijo de Dios, la palabra de aquel
que trae vida y vida abundante para todos los que le siguen. Si caemos, si pasamos por esas situaciones que nos hunden en la tristeza, en el desaliento, en la desesperación, no tengamos miedo de dejar que el Señor Jesús se acerque a nosotros, pero tampoco tengamos miedo de decirle a aquellas personas que están en esta situación que Jesús, que Dios está a favor de ellos, que Dios les puede dar esperanza de que hay una salida, que si escuchamos esa palabra, levántate, nosotros podemos ponernos en pie nuevamente y ellos también pueden ponerse en pie nuevamente. Muchos de los habitantes del Bronx que estaban en esta situación de esclavitud, en manos de estas mafias, no quisieron aceptar la ayuda que les estaba dando el distrito, no quisieron, prefirieron continuar en esa situación, pero muchos sí se insertaron a esos programas de resocialización, y es que la ley dice que no se les puede obligar, y prefirieron seguir en ese estado en que estaban. Por eso es importante que nuestra fe hacia el Señor sea una fe de aceptación, de decir, Señor, yo acepto salir de esta situación en la que estoy, porque quiero la vida, porque quiero la esperanza, porque sé que Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor. Y si escuchamos esa palabra, cuando Él dice levántate, la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es una palabra que rompe esquemas, una palabra que cambia vidas, una palabra que transforma, que resucita. Ahí vimos en las lecturas cómo el apóstol Pablo, después de pasar de ser uno de los perseguidores acérrimos férreos, pasó a ser uno de los mayores defensores del Evangelio, porque el poder de Dios estuvo sobre él y él se convenció de que esa palabra que le estaba dando el Señor Jesucristo era una palabra verdadera, era una palabra que valía la pena. Es importante que nosotros, como personas que ya hemos conocido el Evangelio, reconozcamos que tenemos a nuestro favor al Dios del universo, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y al Dios que nos ama incomparablemente. Y que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza compartir eso que nosotros mismos hemos recibido y decirle a aquellas personas que están en esta situación de muerte en vida, que tienen la posibilidad de ser resucitados por el Dios que nos creó, por el Dios que nos dio la vida. Voy a terminar con esta porción del Salmo. Dice, no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra, y ese mismo día sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor que creó los cielos y la tierra, y el mar, y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Es palabra de Dios. Oremos agradeciéndole al Señor por su palabra en el día de hoy. Padre Santo, grande y misericordioso eres, Señor. Siempre estás a favor del desvalido, siempre estás a favor de aquel que necesita una ayuda. Grande es tu misericordia,
grande es tu bondad, pero también reconocemos que grande es tu poder, Señor, que no hay poder en el cielo o en la tierra, Señor, que sean superiores a tus poderes. Te agradezco, Señor, porque nos das esa confianza, Señor, de que en medio de cualquier situación difícil que podamos enfrentar en la vida, tú estás allí, Señor, para sacarnos, para levantarnos en medio de nuestra situación, aún para traernos nuevamente, Señor, a la vida, a darnos una vida nueva, porque tu poder rebasa, Señor, nuestros propios poderes, los poderes humanos. Tu poder rebasa muchas veces nuestra propia comprensión, Señor, y va más allá de lo que nosotros entendemos o aún de lo que anhelamos. Gracias, Padre. Gracias porque no lo merecemos, Señor, pero es que así es tu amor, así es tu misericordia, así eres tú, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.